Muy buenos días. Estamos aquí un sábado a mediodía en una zona muy céntrica de la ciudad. Estamos muy contentos porque estamos esta mañana empezando una conversación con un psicoanalista muy joven. Él es Alejandro Madrid. Vamos a dejar que él nos cuente un poco sobre su trayectoria, sobre su formación, para que podamos ir ubicando sus líneas de interés y esto se convierta también en un interés para ustedes. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Alejandro, pues igualmente aquí estamos. Claro. Bueno, pues bienvenidos aquí al consultorio. ¿Sí? Este es el consultorio que ya desde unos años para acá ocupo aquí en la Ciudad de México los fines de semana, porque yo vivo en la ciudad de Cuernavaca. Estoy allá entre semana. Me fui a vivir allá hace 9 años. A raíz de salir un poco del tráfico y esas cosas, ya sabes, de la ciudad, pero yo soy de aquí de la ciudad. Yo estudié psicología en la Universidad Iberoamericana aquí. Después hice un diplomado de especialidad en dimensión psicoanalítica, Freud. Después realicé la maestría con el grupo de la Escuela Libre de Psicología de Puebla, sí, claro. Que en realidad es todo el proyecto de Real, con Eli Morales, con Daniel Gerber, con todo ese grupo cuando el proyecto existía hace unos años. Y bueno, después me fui a vivir a Cuernavaca. En todo ese periodo yo inicié el trabajo clínico, pero mi base, eso es muy interesante, por la que inicié el trabajo clínico es a través del acompañamiento terapéutico. Yo he sido acompañante y diseño programas de acompañamiento terapéutico desde hace 15 años, ¿no? Más o menos, que es con pacientes psicóticos, en escuelas, y entonces estamos mucho en la lucha de poder introducir también este modelo de trabajo ambulatorio. Me fui a vivir a Cuernavaca y allá llegué a un centro, se llama el Centro de Estudios en Psicoanálisis y Ciencias Sociales en Cuernavaca, y tengo mi consultorio, pertenezco al grupo que trabaja ahí. Formé un colectivo de interés psicoanalítico en Cuernavaca que se llama Metáfora Freudiana, cuyo objetivo es atraer el psicoanálisis a esa ciudad, a esa parte del país, y hemos hecho muchos proyectos muy interesantes con Metáfora Freudiana. Hemos realizado seminarios de Eli Morales en Cuernavaca, hemos realizado presentaciones del libro. Quizá una que destaca mucho es la presentación del libro de Andrew Furmantel en Cuernavaca, cuando todavía vivía. Fue un evento bellísimo, estuvo increíble. Y pues mi trabajo allá ha sido justamente en torno a la clínica y el trabajo de formación. Es ahí donde me empiezo a vincular con otras áreas de trabajo y realizo una maestría en filosofía también allá en Cuernavaca. Oye, entonces esas son mis líneas por ahí. Sí, trabajo. muy interesante, sobre todo esta línea muy particular que es la del acompañamiento terapéutico, porque en esta formación que describes no destaco, yo al menos en esta primera observación, de dónde viene este tema del acompañamiento terapéutico, porque evidentemente esto requiere de una formación particular en esa forma de abordaje, en esa forma de trabajo del psicoanálisis. ¿Cómo la adoptas tú? Te platico un poco la historia. Hace 15 años yo empecé a trabajar llamado por una asociación de la comunidad judía mexicana para empezar a trabajar con un chiquito, con un pequeño que querían hacer inclusión educativa. Yo iba saliendo de la carrera, no sabía qué era esto, y a partir de unos amigos me acerqué a otros analistas que estaban ya trabajando con acompañamiento terapéutico, especialmente Juan Manuel Rodríguez, que lo conocen como Mane, y Carlos Lomas, ¿no? Con ellos dos empecé a trabajar y a involucrarme en esta cuestión del acompañamiento y a descubrirlo, ¿no? Que es en realidad es una apuesta, es una otra opción frente al internamiento de pacientes graves. Sí. Es un modelo clínico que está fuertemente realizándose en Argentina y cada vez se forma más aquí en México.
México. Desde entonces hemos estado trabajando con todos estos pacientes de forma ambulatoria, diseñando pues programas de intervención con ellos, con, ya sabes, las distintas áreas que lo componen, sea con el psiquiatra, con el trabajo social, con la familia, con la escuela, con el trabajo, y pues echando adelante estos proyectos. Desde entonces hemos estado ahí, ya hemos formado una asociación grande, ¿no? Hemos reunido ya congresos internacionales de acompañamiento terapéutico aquí en México, acaba de ser el año pasado, con asociaciones de Costa Rica, de Brasil, que es muy fuerte también, de Argentina, del Uruguay, ¿no? Que todos vinieron y estuvimos aquí el año pasado reunidos, compartiendo cosas y pues empujando, ¿no?, el trabajo del acompañamiento. Sí, y me llama la atención precisamente como lo dices, ¿no? Porque dices descubriendo el acompañamiento terapéutico, y coincido contigo plenamente, porque creo que es algo que se va haciendo, que no está, digamos, conceptualizado, y que más bien al hacerlo tienes que ir conceptualizando, tienes que ir moldeando esa práctica, ¿no? Claro, hay muchos textos y hay mucha teoría ya en torno a la formación del acompañamiento terapéutico. Incluso ahora hay un gran debate y diálogo para tratar de hacer una legislación del acompañamiento terapéutico, que también es importante. En Argentina van más avanzados, pero aquí el trabajo de EMA y de todo, hay todo un grupo que está pues pugnando por la cuestión de realizar un acompañamiento terapéutico y que tenga un aval, digamos, jurídico. Sí, que lo podemos ubicar precisamente ahí en una lucha contra la psiquiatría, ¿no? Como otra opción, ¿no? Como otra opción frente al internamiento, ¿no? Sí. Como otra opción para estos pacientes que necesitan una revinculación con el mundo, que necesitan una revinculación con su sociedad y todo, y estos apoyos pues, se pueden dar a partir de un trabajo como este de acompañamiento. Es un trabajo bien interesante. Muy. Sí, yo creo que es un trabajo fundamental que además no solo se puede aplicar al paciente psiquiátrico. Claro. Me parece ahora sumamente pertinente en el tema de los adultos mayores, por ejemplo, sí, ¿no? De las personas mayores que necesitan un acompañamiento, un sostén, un soporte. Que no sea nada más un acompañamiento de tipo enfermero, cuidador, ¿no? Sino con una cierta escucha y una particular intervención, ¿no? Y si quieres, ¿por qué no platicamos un poquito de qué lo hace distinto precisamente? Entiendo que es una mediación, ¿no? Es decir, no puede ser como un cuidador que te satisface las necesidades, claro, o que está para cubrir necesidades, sino que más bien entiendo que el cuidador es un mediador que permite que esta persona que tiene ciertas limitaciones pueda vincularse a su medio social, pueda hacer lazo. ¿Cuáles serían los elementos que tú ubicarías de diferencia? Qué interesante que me preguntas esto, porque justamente ayer estaba platicando con un acompañante que va empezando en todo esto y me hizo la misma pregunta. Entonces, lo he venido pensando estos 2 días. Creo que la diferencia, como lo podría decir así ahora rápido, es que un cuidador está ahí para cumplir ciertos objetivos determinados por la familia o por quien lo haya empleado, y hasta ahí, ¿no? El acompañante entonces quizá pueda realizar esos objetivos, pero esos objetivos no es en realidad lo que a él le interesa, sino proponer una escucha diferente frente a estos pacientes. Una de las cosas que nos encontramos mucho con pacientes psicóticos, por ejemplo, es que nunca son escuchados, ¿no? Que se les impone un modelo médico, se les impone un modelo cultural o social determinado, como te tienes que bañar, y en ningún momento aparece ese sujeto como un sujeto de deseo, ¿no? Como un sujeto que está teniendo una realidad ahí, ¿no? El acompañante permite, digamos, el tejido para que aparezca esa existencia. Entonces, esa escucha particular, esa aproximación diferente a la de un cuidador, permite que estos pacientes tengan un espacio de existencia, ¿no? De existencia subjetiva, ¿no? Ahora, en este espacio, precisamente lo que se juega ahí, que yo te preguntaría, ¿cómo se juega el tema de la transferencia? Eso es un tema súper interesante, el tema de la transferencia. Y es un tema que debe ser teorizado y que debe de ser también discutido. El trabajo de acompañamiento terapéutico siempre es, bueno, no siempre, pero lo ideal es que sea en torno a un grupo que esté hablando sobre el caso. Porque justamente lo que hay que hablar es esta transferencia. La transferencia es la relación que se va a establecer con ese paciente en un espacio no aislado como podría ser un consultorio, sino es un espacio completamente abierto como la plaza, como el metro, como ¿no?
incluso el propio cuarto del paciente, ¿no? La casa misma, ¿no? Donde hay que dialogar. Una de las cosas que yo platico mucho cuando hablo de esto, que hemos dado cursos de formación, estamos formando acompañantes, y algo que hablo mucho en esto es que el trabajo de acompañamiento terapéutico, lo que lo hace interesante es que uno comparte el pan con el paciente. Sí. Entonces, desde esa metáfora de compartir el pan con la familia, de comer con ellos, en algunas ocasiones incluso viajar con ellos, ¿no? Hace toda una transferencia diferente a la de un análisis tradicional o algo así. Entonces, toda esta transferencia debe estar siempre pues muy aclarada, como muy pensada, porque también puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Es decir, si se establece un lazo como muy cercano, se puede perder la distancia de la escucha que proponíamos, ¿no? Sí. Es curioso, pero el acompañamiento terapéutico comienza ahí por los años 70 con la idea de, incluso su rótulo era amigo calificado, ¿no? Y justo lo que sucede es que cambia a ser acompañamiento terapéutico para mantener esta distancia también, ¿no? De una escucha específica, ¿no? Y pues desde ahí poder seguir analizando esto que me preguntas de la transferencia. Es un tema muy interesante. Sí, porque la transferencia también pasa precisamente por definir, a esto me refería por estas conceptualizaciones, ¿no? Porque pasa por definir el lugar del acompañante, si es lo mismo el acompañante terapéutico que el lugar del analista. Creo que no. No lo es, ¿no? Efectivamente no es un tratamiento de un dispositivo convencional, claro. Es un claro. tratamiento abierto. Claro. Y no sé si en los tratamientos abiertos haya distancia óptima, porque en realidad pues parece que uno le presta al otro, ¿no? Lo que necesite para poder funcionar en lo social. Claro, por eso algo que yo digo mucho y que presenté el trabajo ahora en el Congreso es que hay que definir muy bien la estrategia y la táctica, ¿no? Incluso la política de un acompañamiento terapéutico, porque es distinta a la de un proceso, digamos, tradicional, clínico, ¿no? De gabinete, ¿no? De consultorio. Este es afuera, ¿no? Este es en la calle, hay que cruzar la calle, hay que pagar el camión a donde se sube. Entonces, es completamente diferente. Sí, en el día a día, ¿no? No es lo mismo un paciente que viene, lo atiende, se va a su casa, a alguien con quien prácticamente tú estás aceptando compartir el pan, implica compartir la vida con él. Claro, compartir las noches a veces, ¿no? Uno a veces le toca casos donde hay que dormir con ellos, ¿no? Los viajes, como te decía, y estar afuera con ellos. Entonces, no sé si puedo transmitir aquí la idea de que el acompañamiento es un trabajo donde se presta más el cuerpo que en una clínica tradicional, ¿no? O sea, el cuerpo está más expuesto, ¿no? Sí, yo te lo puedo decir porque yo trabajé en comunidad terapéutica, entonces el trabajo es de acompañante, de acompañamiento terapéutico, y se juega mucho, por ejemplo, cuando entras a guardias, todo lo que se moviliza psíquicamente, sí, claro. ¿no? Estás con unas pesadillas tremendas, y alguna vez yo analizaba que se trata de estar en guardia, porque cuando tienes a merced al otro tienes que estar en guardia de tus propios impulsos, ¿no? Sí. De no lastimarlo, en fin, y por el desgaste que implica, sí es como complicado jugarte y compartir la vida con alguien, ¿no? Es complicado, pero a mí también me parece muy, muy, muy interesante. En toda esta, son casi 20 años que llevo en esta cuestión del mundo del psicoanálisis. A mí me parece muy interesante que el acompañamiento terapéutico te permite ir a la casa, ¿no? Ir a convivir con la madre, con el padre, y estar en las relaciones como específicas que le pasan al paciente. En la clínica tradicional uno viene y trabaja con relatos, ¿no? Con historias. Con la narrativa. No, con la narrativa, exactamente. El acompañamiento es ir ahí, ¿no? Y presenciarlo y sentirlo en el cuerpo, ¿no? Sentir la angustia del paciente en torno a toda esta novela familiar y estar ahí metido, ¿no? Sí, y estar compartiendo el pan, ¿no? Exacto, tomarlo en cargo tal cual, claro, ¿no? Y como acompañante uno tiene que decir, bueno, ¿y qué se hace con eso, no? Pues entonces se tiene que enunciar con el paciente, se habla de ello, ¿no? Se trabaja en el grupo de colaborativo, ¿no? Y todo eso tiene que salir. Entonces también es un trabajo muy rico como de exploración, ¿no? Y fíjate que atraviesa, creo, también elementos como la edad del analista, claro, ¿no?
que está acompañando precisamente, sobre todo, bueno, tú lo piensas a lo mejor con pacientes psiquiátricos, y yo lo pienso mucho con el tema de los adultos mayores. Y se da, también puede. Cuando los acompañantes son menores, por ejemplo, cómo se juega esta diferencia de edades, cómo se coloca uno frente al otro, y construyendo esa confianza como para que el otro se deje llevar y hacer un espacio de soporte entre ambos, ¿no? Y todo esto le permite al paciente pues tener una realidad nueva, ¿no? De todo ese ambiente que le ponen, ¿no? Tú me dices ahora el ejemplo de los adultos mayores, pues sí, imagínate los adultos mayores ya con esta etiqueta, con esta posición de ya eres mayor, ya mejor retírate, vete, ¿no? La voz ya no importa, ¿no? Algo tradicional, y el acompañante lo que permitiría es justamente que regrese algo de esa voz. Sí, yo hablo mucho del trabajo de acompañamiento con pacientes psicóticos, con pacientes graves, pero también se puede realizar, lo he hecho con niños en inclusión educativa, ¿no? Que ahí nos colocamos frente a esta figura nueva que les llaman las sombras, ¿no? No sé si lo han escuchado, sombra, claro, como sombra, que en realidad es una cuidadora cuyo objetivo es pedagógico o psicopedagógico, ¿no? La diferencia del acompañamiento es otro, ¿no? Completamente. ¿No? Porque de subjetiva... ¿Cuál? ¿El de sombras? De sombra, sí. O al contrario, ¿no? Quizás es lo más... Tremendo, ¿no? Sí. Imagínate como niño, como ahí siempre teniendo tu sombra ahí detrás, ¿no? Diciéndote qué tienes que hacer. Sí, es un muy poco persecutorio, siniestro, ¿no? Siniestro, sin duda. Sí. En cambio, el del acompañamiento es diferente, pero decía, también se puede y se ha hecho con pacientes, por ejemplo, con trastornos de la alimentación, ¿no? Hay un trabajo mexicano de Claudia sobre el acompañamiento terapéutico con chicas con anorexia, por ejemplo, ¿no? Se ha hecho también trabajo con pacientes que están pasando por temas de adicciones, ¿no? Por toda esta cuestión. Entonces, el trabajo es muy amplio, pero todo esto tiene que ser armado bajo un grupo de trabajo que pueda vincular a la familia, ¿no? a los médicos, ¿no? Al mismo paciente y al acompañamiento. Y lo ideal es que ese acompañado tenga también un espacio tradicional, ¿no? Tenga también un espacio de análisis. Sí, claro. ¿No? Completamente. Sí. Ese sería el mejor dispositivo de intervención. Sí, ahora, esta es solo una línea de interés tuya, Esa es solo una que fue durante mucho tiempo, cuando viví aquí en México, una línea de interés, pero desde que me fui a Cuernavaca, he estado ya más dedicado a la clínica tradicional, a mi consultorio y a este grupo que formé de metáfora freudiana. Mi interés en Cuernavaca siempre ha sido expandir la transmisión del psicoanálisis. Cuernavaca es una plaza difícil, como te decía. Me parece que por la cercanía que tenemos con la Ciudad de México, muchas veces conviene más venir aquí a la ciudad para formarse, para estudiar seminarios, para estudiar congresos. Sin embargo, es una plaza difícil, pero también, como platicábamos al inicio, es una plaza como muy tradicional del psicoanálisis, ¿no? Sí. O sea, tenemos la gran historia de Mercier allá, ¿no? Iván Illich estuvo ahí, bueno, Erich Fromm, si lo consideramos, sí, claro, ¿no? Okay. También estuvo por ahí, es decir, Cuernavaca ha estado muy cerca de la historia del psicoanálisis allá, y los analistas que han decidido estar en Cuernavaca, pues algunos de ellos se han vuelto o otros permanecen allá todavía. Este colectivo que yo hice, como les decía, Metáfora Freudiana, tiene como objetivo la transmisión del psicoanálisis, de forma abierta, de forma, o sea, sin ninguna inclinación a una escuela. Hemos tenido gente, por ejemplo, kleiniana, que ha ido a dar seminarios, lacaniana, de distintos lugares de la República Mexicana, de Irapuato, fueron del Centro de Estudios en Guanajuato, Treps, ya fueron a dar 2 seminarios, presentaciones del libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es decir, de distintos lugares. El punto de Metáfora Freudiana siempre ha sido la transmisión del psicoanálisis en esa área del país, en Morelos. Abiertos a los distintos enfoques. Abiertos completamente a los distintos enfoques, a las distintas participaciones. Nosotros estamos como abiertos. Lo que queremos es que se escuche la voz del psicoanálisis más todavía en Morelos.
Sí, y supongo como fieles precisamente a la historia del psicoanálisis, ¿no? Donde una corriente pues no tendría por qué hacer el relevo de otra, sino al contrario, sumarla y con eso explicar estas realidades que estamos viviendo actualmente. Como esto que tú planteas en términos del acompañamiento terapéutico, me parece que es muy interesante porque abre precisamente la posibilidad de generar formas de intervención que no son las formas tradicionales. Entonces creo que hay un campo de acción para los analistas muy grandes, con personas de todas las edades y de todas condiciones. Pero veía también en otra línea de interés que me motiva a preguntarte, porque es muy afín también a lo que a mí me interesa o lo que yo también he trabajado un poco, que es la línea de lo materno. De lo materno. El tema de lo materno. Veía una frase que tú usabas respecto de cuidarte de mi amor, algo así. ¿Cómo era la frase? Bueno, si quieres te platico de dónde viene un poco eso. Desde que yo llegué a Cuernavaca hace 9 años, empecé a vincularme mucho con universidades, estuve dando clases en universidades y el consultorio, incluso empezar a formar gente en acompañamiento terapéutico, y desde entonces una vez al año doy un seminario en Cuernavaca y han tenido distintos temas. Recuerdo al principio estaba muy inclinado a las estructuras, ¿no? Entonces hubo uno de neurosis y uno de... Después nos fuimos un poco más hacia la filosofía, que es otro interés que yo tengo, además muy cercano a Foucault, y entonces estuvimos trabajando a Foucault un tiempo, pero el año pasado pensamos que era un muy buen momento para ya movernos de toda esa línea del poder y el patriarcado y el biopoder y esas cosas que estábamos pensando por allá, y nos movimos, todo el grupo del seminario, el que yo doy, a trabajar la función paterna. El año pasado fue la función paterna, y estuvimos ampliamente viendo lo complicado que es ubicar ese lugar, ¿no? Y cómo, parecería que es algo dado, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Como incluso tenemos un dicho en México que creo que subraya mucho esto que estoy tratando de decir de lo complicado de la función paterna, ¿no? Que es, no sé si lo han escuchado, de hijas de mi hija, mis nietas serán, hijos de mi hijo en duda estarán. En duda estarán. Siempre está la duda de la paternidad, ¿no? Entonces eso nos llevó 4 meses, 6 meses en estar dialogando, pero al final de ese seminario, pues las preguntas serán sobre pues el otro lado, ¿no? El otro lado de esta relación paternal, que era la cuestión de lo materno. Y entonces, la función materna. Entonces, nos fuimos a investigar todo eso. Ese seminario está en activo, termina ya la semana que entra, como los planeos son de agosto a febrero, más o menos. Bueno, estuvimos todo este tiempo trabajando la cuestión de la función materna desde distintas posiciones clínicas, de distintas posiciones teóricas, y la frase que me comentas es una frase que yo tomo de Miguel Gasteazoro. Él la escribió por ahí, a mí me llega esa frase y yo la transformo un poco para ponerle como subtítulo, ¿no? Esta línea por la que íbamos hacia la función materna, que me parece que es vital como pensar la función materna que funcione, la función materna que pueda hacer algo. Es una función que diría: te quiero tanto que voy a cuidarte de mí, ¿no? Y entonces justamente ahí entramos a toda la cuestión del deseo estragante en la mujer, ¿no? En la madre, esta figura pues ya casi cliché en Lacan, de que el deseo materno es como las fauces de un cocodrilo, ¿no? Y que se necesita, el estrago, claro, el estrago, que se necesita, exactamente, y se necesita un algo que detenga a esas fauces de devorar al hijo, y que sería el nombre del padre y todo esto. Y entonces estuvimos todo el semestre pasado, el invierno pasado, pues tratando de discutir en torno a esta cuestión de la función materna, sobre la dificultad de ocupar ese lugar también, que no es un lugar natural, ¿no? O sea, lo que estuvimos minando al principio es la idea del instinto materno, ¿no? Y eso nos llevó también a cómo aparece utilizando palabras de Lacan también, un rapto, ¿no? de la madre en el contacto con el hijo, ¿no? Yo decía, esta imagen de una madre viendo a su hijo
completamente raptados los dos de toda en la ¿no? ensoñación, ¿te en la refieres? ensoñación total, ¿no? Como, Sí. y digo raptados de amor, ¿no? Porque el mundo parece que no existe. Entonces estuvimos pensando en torno a todo eso, porque es común, por ejemplo, clínicamente que desaparezca o crezca el deseo sexual, ¿no? En las mujeres cuando tienen hijos, ¿no? Como qué componentes estructurales están ahí en su relación con su pareja, ¿no? Como se escucha mucho en consulta a mujeres diciendo es que cuando justo están en este periodo como de tomadas por el amor, por el hijo, como aparecen cosas como es que ya no soporto su olor, ¿no? De su marido, que se vaya para allá como si, ¿no? Entonces estuvimos pensando mucho en torno a esa estructura de ese deseo materno y de esa fascinación por el hijo y pensando líneas para poder salir de eso y qué necesita pasar, qué necesita ocurrir para que ese niño pueda salir de ese devoramiento, ¿no? Y evidentemente siguiendo las líneas de Lacan, ¿no? Con Freud también y con otros autores, nos fuimos dando cuenta que mucho de lo que tiene que pasar es que esa madre tiene que ceder al hijo, ¿no? Y ceder al hijo a la realidad pues no está fácil. Que en eso consiste, ¿no? La conceptualización de la madre suficientemente buena que permite frustrar al hijo y poner un límite entre ella y su deseo de devoración por este, Exactamente. Por este niño, ¿no? Es curioso que en el seminario muchos de las participantes son mamás, ¿no? Entonces su interés era justo por eso, por cómo poder ceder al hijo, ¿no? Para que se vaya a la escuela, para que pueda tener una novia, ¿no? Para que pueda estar un tiempo con su papá, sin esta preocupación de tener que atenderlo, ¿no? Porque lo que se preguntan es, si no lo atiendo, quizá dejo de ser la madre suficientemente buena, ¿no? Y entonces se vuelven hipervigilantes, ¿no? Y entonces se vuelven madres que no pueden pensar en que su hijo se pueda llegar a enfermar, porque la enfermedad del hijo parece su propia falta. Y entonces estuvimos dialogando mucho sobre esa posición, tratando de indagar cómo se puede dar y qué necesita darse, ¿no? Una de las cosas, te comparto, que descubrimos en los textos, hasta en los textos, incluso en Lacan, es como este movimiento para ceder al hijo, la madre lo tiene que hacer identificándose con algo de su feminidad, ¿no? Es muy interesante. Sí, no dejando de ser mujer. No dejando de ser mujer, que es muy de nuestra cultura, ¿no? O sea, uno llega a ser madre y se acabó el ser mujer, eres madre, ¿no? Sí, se Incluso los varones dicen mucho eso, ¿no? Como es que no le puedo, o sea, fantasean con cosas y dicen es que eso no se lo podría hacer a ella porque es la madre de mis hijos. Ahí ya no hay mujer, ¿no? Cuando un hombre piensa eso ya no está relacionándose con una mujer, está relacionándose con una madre y no puede haber ahí deseo, ¿no? Claro. Ahora pensando o complejizando un poco con los mismos elementos de Lacan, ¿no? Porque habla de la función materna y esta función materna sobre todo en este momento, a veces está doblemente ocupada, no solo por la madre como tal, sino el padre que toma también ese lugar de los cuidados maternos, lo cual hace como un doble estrago, ¿no? No sé si ustedes lo han Sí, estuvimos pensando mucho eso, nosotros como lo pensamos, yo como lo pienso que la función materna es una función que puede ser ocupada tanto por la mujer como el padre, como la abuela, como, ¿no? Y sí, efectivamente creo, siguiendo tu comentario, que por la naturaleza de nuestra sociedad, ¿no? Por nuestro momento histórico, económico, político, neoliberal, ahí nos podemos ir a lo que sea, encontramos que hay una demanda sobre los progenitores fortísima a una maternidad determinada, ¿no? Sobre los dos, ¿no? O sea, es clarísimo cómo los hijos hoy mandan más que hace 30 años, ¿no? O sea, hoy deciden a qué restaurante ir los fines de semana dependiendo si tiene juegos o no, ¿no? Eso no pasaba hace 30, 40 años, ¿no? Porque aparece esta demanda. ¿No? Llegamos a ese punto, ¿no? Pensándolo, pero también estuvimos pensando cómo quizás, si podremos decir que hay una declinación de la función paterna en la sociedad, hay también una transformación de lo materno muy interesante, porque es paradójica. Se les pide ser supermamás, todo mamás, ¿no? Que lean, que sepan, que los hijos no se enfermen, ¿no? Pero además también trabajar y ser
independientes, ¿no? O sea, ahí hay como una ambivalencia que está recayendo sobre la función materna específico, ¿no? Llegamos a estos dirías puntos, como ¿no? una ambivalencia, pero también como una promoción de lo absoluto, ¿no? De lo absoluto, Porque de la en madre este momento absoluta. tiene que poder con Sí. todo, ¿no? Con todo, tendrá que poder con todo, ¿no? Sí. Incluso colocarse con los feminismos y el movimiento de liberación femenina y tal, también colocarse en una posición social, ¿no? Determinada, lo cual hace muy, muy, muy complejo la maternidad. Hoy en día, complejo digo, difícil, como de muchas cosas, no estoy diciendo que sea imposible, ¿no? Sino que tiene muchos elementos, a eso me refiero con complejo, pero también diferente en el sentido de un reto hacia adelante. No podemos pensar la función materna como se pensaba hace 30 años, ni buscar repetirla, ¿no? No, yo creo Ni que está tampoco bajo la circunstancias totalmente completamente distintas. distintas. Y en dado caso lo complejo es para la madre, me parece, y lo difícil para el hijo, ¿no? Salir de ese lugar, Claro. ¿no? De alcanzar realmente una progresión hacia la autonomía, parece más complicado, Claro. ¿no? En estas fechas Sí, también, sin tú duda. lo verás en Sin la clínica. Se ve, sí, se ve mucho. Yo, un poco para acercarnos al cierre y no hacer así muy larga Muy también bien. esta entrevista, no sé, cuando tú hablas que vas a Cuernavaca, que estás en México, estás teniendo la oportunidad como de observar distintos campos. En estos grupos a los que tú perteneces, a estos grupos de trabajo psicoanalítico, ¿hay alguna línea para sistematizar las observaciones de la clínica? Bueno, yo en Cuernavaca tengo este grupo, pero cuando estoy aquí en México me vinculo con otros tantos, como Lapsus de Toledo, como la Escuela de la Letra Psicoanalítica, el Foro, el Colegio. Con todos tengo muy buena amistad y con todos tengo un diálogo. A mí me parece bien interesante cómo hay algo del psicoanálisis que se está moviendo, por ejemplo, a estos puntos que estamos hablando de los feminismos, ¿no? De la posición masculina, de la posición femenina, y tratar de darle vuelta a estos como conceptos como muy acartonados de qué es un hombre o qué es una mujer, ¿no? El movimiento LGBT nos permite también movernos ahí en medio sobre distintas posiciones. A mí me interesa mucho ese campo también donde se está pensando en psicoanálisis. El concepto de mujer, ¿no? Está muy interesante. El tema de la vinculación con lo político, ¿no? También hay mucho trabajo sobre eso. Y yo soy de la idea, mis 40 años, que escucho a veces que dicen es que todo esto lleva a que el psicoanálisis vaya a desaparecer, va a morir, y yo no sé por qué, pero yo lo escucho más vivo, ¿no? Muy, muy, muy vivo, ¿no? Muy vivo. Lo escucho en los alumnos, los escucho en el interés que tiene la gente. Me encanta venir a México y ver foros de 200 personas, 100 personas, ¿no? Cómo se llenaron ahora el año pasado todos esos. Me gusta porque soy de la idea de que hay que transmitirlo, ¿no? Transmitir y transmitir la teoría y transformarla, ¿no? Ponerla en cuestión. Así como tú dices, a tus 40 años, que hay que decir recién cumplidos, porque recién acabas de ser tu cumpleaños, entonces tienes una visión muy optimista de lo que es el psicoanálisis en México. Sientes que tiene mucho trabajo, que hay muchos campos, que hay muchos analistas de formación. Eso es muy interesante porque viene una generación de analistas a la cual yo pertenezco, ¿no? Amigos que se han formado y que estamos empezando, digamos, ya a escribir, a formar, ¿no? Todo esto, que es muy interesante porque trae ya una visión distinta, ¿no? Diferente. Y veo a los que vienen debajo y vienen también muy interesantes. Vienen con todo, ¿verdad? Muy interesantes. Bueno, pues es lo más maravilloso que podría existir, pues sería precisamente empatar esta oferta de analistas con los problemas sociales que tenemos. Ojalá que sí. Yo apuesto a que el psicoanálisis tiene que empezar a dialogar con la sociedad, con la modernidad, ¿no? Bajarse un poco del Olimpo donde estaba y empezar a dialogar con lo que hay en la calle. Sí, se necesitan muchas cosas, hay muchas problemáticas que requieren soluciones y que requieren de profesionistas muy capaces. Pues felicidades, Alejandro. Hombre, muchas gracias a ustedes. Fue muy agradable platicar contigo. Gracias. Qué bueno. Gracias.